Gracias, Padre, porque ciertamente el último canto todo lo hiciste por amor, y sabemos que esta semana nos lleva a esa reflexión de cuánto nos ama. Así que, Padre, te pido en el nombre de Jesús que pues, nos ayudes a entender un poco más de tu amor a través de la palabra. Ayúdame a hablar, Señor, conforme a lo que puse en mi corazón, lo que escuché, lo que aprendí, lo que leí. Dame de tu gracia, Señor, y gracia al que va a escuchar también. Te pido que le des, Señor. Si alguien más quiere llegar, Señor, apresura sus pasos para que esté aquí con nosotros para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ir a la Biblia en Mateo 20, versículo del 17 al 19. Y vamos a hacer un poquito, haciendo un pequeñísimo resumen de lo que vimos el domingo, pero tenemos que hablar de lo que pasa en estos días hasta lo que es hoy jueves, que conocemos como la institución de la Cena del Señor. Así que vamos a ver un poquito rápido unas cosas. Mateo 20, versículo 17 al 19, ¿ya lo tienen? Dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Cuántos dicen amén? Ya Jesús, ya vimos un poquito el domingo de lo que es la entrada triunfal. Esta parte que vimos es antes de la entrada triunfal, pero aquí podemos ver que en esta semana de la Pasión, la Semana Santa, es un parteaguas en la historia de la humanidad. El plan de Dios inicia, en el sentido del plan de la redención, inicia el domingo, y durante los días previos a lo que es el próximo domingo, que es cuando Jesús resucita, pero en estos días hay cosas que podemos ver sobre el plan de salvación. La salvación, que Dios quisiera acercarse al hombre, siempre estuvo manifiesto en su corazón. O sea, cuando Adán peca, Dios va a buscar a Adán. Adán estaba escondido. Después Dios, establece lo que es el tabernáculo, el sacerdocio. Después en ese tiempo establece la ley como norma de vida. Y el tabernáculo representa a Dios en medio de su pueblo. Que el pueblo gira alrededor de Dios, no que Dios gira alrededor de nosotros. Porque muchos queremos que Jesús gire alrededor nuestro, cumpliendo nuestros caprichos y nuestros berrinches, pero eso no vinieron hoy, ¿verdad? El problema que pasa es un poquito lo que vimos el domingo, que estos días, y yo hoy en una noticia ya no la comprobé, no la corroboré, pero decían que había un fuerte incendio en la zona, lo que es el cerro de la Estrella de la Pasión, pero ya no supe si fue así o no. Bueno, ¿a qué voy con esto? De que puede ser que estos días para mucha gente sea un acto meramente religioso, solamente religioso, y que el lunes, después del domingo de la resurrección, la gente siga viviendo como bien le parece. Y eso pasa también con los cristianos. O sea, hay cristianos que estos días, pues sí, quieren agradar a Dios. Si es la liturgia de la iglesia, porque ahorita que vinieron unos amigos de Querétaro, pasaron a la casa a saludarnos, me decía, allá en Querétaro no hacen nada en la semana de la Pasión. O sea, nada. O sea, no lo toman, o sea, hablan, pero no lo toman con una, como estaba acostumbrado él, o como estamos acostumbrados en muchas iglesias acá en nuestra zona. Donde, y yo creo que la hermana Mago y la hermana Gali nos pueden decir que antes, todos los días había servicio, eran los días de la semana. Y él, desde las 7 palabras, había servicios de todo el día. Y había así, y puede ser, y es bueno, yo no digo que no.
Escuchaba un pastor que decía, hay iglesias que cada semana hacen Santa Cena, cada semana, y le pierden el sentido a la Santa Cena. Dice, pero tampoco es bueno que se vayan una vez al año a celebrar Santa Cena, porque tampoco entienden por qué. O sea, hay que tener un equilibrio. Y a veces a nosotros podemos pensar que estos días sí, pues sí es bueno salir, sí es bueno divertirse un rato, pero sí deberíamos de meditar un poco de lo que es la pasión de Jesús. ¿Qué fue lo que enfrentó Jesús? Porque no fue una semana fácil. O sea, tú y yo podemos decir, híjole, qué difícil me ha ido esta semana. No, Jesús no enfrentó una semana nada fácil, nada fácil. Así que hay mucha gente que en estos días intenta vivir mejor, pero el lunes vive como antes. Y entonces, por eso estamos tomando este día para ver qué pasó en la semana. Jesús dice, subimos a Jerusalén, todavía no es la entrada triunfal, vamos a subir a Jerusalén y va a ser entregado el Hijo del Hombre, va a ser escarnecido, va a ser azotado, lo van a crucificar. Y uno dice, pues qué semanita, ¿verdad? Pues con razón Pedro en una ocasión le dijo, oye, Señor, que no te pase esto, mira, pues. Pero él sabía cuál era el propósito, él sabía cuál era el sentido que iba a enfrentar durante estos días. Entonces vamos a ver un poquito qué es lo que pasó. Bueno, el domingo ya vimos que es la entrada triunfal. Me llama la atención ahí Mateo 21, que dice el versículo 4 de Mateo 21, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decir a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Di conmigo, he aquí tu rey viene a ti. Con ese ánimo no, A ver, digan, he aquí tu rey viene a ti. He aquí tu rey viene a ti. Y lo dice, manso sentado sobre un pollino de asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. Me llamó la atención algunas cosas de esta profecía que si usted se regresa tantito al Antiguo Testamento, en Zacarías 9 va a encontrar esta profecía. Zacarías 9, versículo número 9, en el Antiguo Testamento. Dice la palabra. Y algunas cosas obviamente pues van a cambiar como en toda versión, pero es una profecía que tenía 500 años y que 500 años después se cumple. Dice, alégrate mucho. ¿Cuántos están alegres? Amén. Porque hubo momentos de tristeza en nuestras vidas. Y ha habido momentos de tristeza en nuestras vidas. Los tiempos de los profetas, que va relacionado con el tiempo de los reyes, no fueron momentos muy gratos para el pueblo de Israel. Fueron momentos muy difíciles, muy complicados. Momentos de lucha, de idolatría, de muerte, de violencia, de cautiverio. No fue nada fácil, pero hay una promesa: alégrate mucho. Si ahorita tú estás alegre, dice, alégrate más. Dice, hija de Sión, da voces de júbilo. A los que nos gusta mucho el fútbol, pues damos gritos de júbilo cuando gana nuestro equipo. Nos emociona, gritamos y gol, y ya le metieron 4 a las Chivas, y ese es el... híjole, o sea, gritamos de júbilo. Pero ¿cuánto más los cristianos debemos de gritar de júbilo? Amén. Porque dice, he aquí viene tu rey. Y un día Jesús entró a nuestras vidas y por eso debemos tener mucha alegría. Porque antes, dice Isaías, que no siempre iba a haber oscuridad, que iba a nacer el sol de justicia, y ese es Jesús. Ya esta profecía se cumple cuando Jesús entra a Jerusalén, y lo vimos un poquito el domingo, de que Él entró con paz, Él entró sencillo, pero con alegría para nosotros. Por eso cuando tú ves un cristiano y volteas con el que tienes a tu lado, a ver si tiene cara de cristiano.
Es que luego ves que se nos... Híjole. Es que tengo sueño, pastor. No, es que calor, pastor. Es que la boca se... O sea, sí, hay momentos de prueba, pero dice, alégrate. No es... ¿Qué me enseña a mí el domingo? Porque te quiero lo que enseña cada día, rápidamente. ¿Qué enseña el domingo? Que el que entró en nuestra vida cambió nuestro lamento en alegría, en baile, en gozo. Entonces sí hay momentos de prueba, sí hay momentos que te vemos llorar, pero la promesa es que el que entró en nuestras vidas nos trae alegría, nos trae salvación, nos trae paz, nos trae, si quieres verlo así, abundancia, no de esta de adentro. Porque muchos es que no me va bien. Pero porque no has entendido que el que entró a tu vida es el Rey de justicia. No es el Rey que te va a hacer rico. Aunque sí nos ha hecho rico, ¿verdad? Tenemos vida eterna. Dime qué riqueza se compara a eso. Tenemos salvación eterna. No hay otra más que la salvación de Cristo, es la que nos da la esperanza de la vida eterna. A eso entró Jesús. Y yo aprendo que el domingo, lo que hizo Jesús al entrar a mi vida, lo que hizo al entrar en tu vida, si es que ya está en tu vida, es que tienes que sonreír. Así que dile a que te ha entrado, sonríe, Cristo te ama. Díselo sonriendo que, quién sabe cómo te ame. Y porque estos días, mira, yo no sé si usted ha visto la televisión. En el 7 está Jesús de Nazaret. En el 5 de la 10 está la Biblia. Ahorita están pasando, creo que los 10 mandamientos con mi amigo Charles Gesto. De las mejores películas que ha habido. Y la gente, ay, mi pobrecito Jesús. Unas gotitas ahí, manchitas de seca, ay, mira cómo él. Pero lo hizo porque te ama. Amén, gloria a Dios. Y es que vamos a llegar a un punto en el cual vamos a encontrar cuál es el motivo de que Él dijo, vamos a Jerusalén y ahí al Hijo del Hombre le van a hacer todo esto, pero es por una causa, y la causa eres tú. Así que si tú entiendes el Evangelio, aunque sí Él sufrió, aunque sí Él enfrentó todo lo que está escrito en la Biblia y que Hollywood no lo ha igualado, es que lo que hizo es para que tú y yo tengamos paz, confianza, seguridad de que no caminamos solos en este mundo. Él prometió estar con nosotros, está con nosotros, y eso nos debe dar alegría a nuestro corazón. Eso fue el domingo. Ahora, el lunes hubo un cambio. Hay una situación que podemos encontrar en Marcos capítulo número 11. De hecho, lo que es la semana, lo podemos decir solamente en un solo evangelio, pero para corroborar que los evangelios hablan de los mismos sucesos o eventos que pasaron en esta semana. Si tú vas a Marcos 11, vas a encontrar en el versículo 1 la entrada triunfal que ya vimos en Mateo 21. En el versículo 15 de Marcos 11, no sé si tu Biblia lo tenga, pero mi Biblia tiene un título que dice purificación del templo. Y dice la escritura así: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa se llama casa de oración para las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo. ¿Sí dice matarlo? ¿Sí dice así? O sea que eso no era de que, ay, me veo feo, ya no le hablo. No, ellos ya tenían ¿un qué, hermano? ¿Un odio?
coraje contra Jesús. Dice, buscaban cómo matarle porque le tenían, pero porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero llegada la noche Jesús salió de la ciudad. ¿Qué me enseña el día lunes? Jesús fue al templo. No era la única ocasión que Jesús había ido al templo. Si tú ves el Evangelio de Lucas, tú vas a encontrar a Jesús a los 2 años en el templo. Por eso, chamacos, no falten a los servicios de los chavos. Porque Jesús estuvo en el templo a los 12 años. Tú me vas a decir que lo llevaban sus papás. Bueno, sí, lo llevaban sus papás. Papás, animen a sus hijos a venir al servicio. Díganle, pues vamos al servicio. ¿Usted qué está listo? Pues porque va a salir. ¿Qué tal? Pues para que se conozcan por eso de historia. Eso ya lo ven con los jóvenes. Pero Jesús fue presentado en el templo como la ley lo indicaba. Si tú ves, los evangelios, Lucas también menciona que cuando nació, Jesús fue presentado en el templo. Después estuvo a los 12 años en el templo. Fue llevado por sus padres ahí. Estuvo 3 días ahí en el templo. Mientras sus padres andaban buscando, él estuvo en el templo aprendiendo y enseñando. A los maestros de la ley se estaban asombrados de su doctrina. Si ves el Evangelio de Juan, y se ha enseñado mucho que por el Evangelio de Juan, Jesús, su ministerio terrenal fueron de 3 años. Porque se habla de 3 celebraciones de la Pascua. Y la Pascua era la fiesta donde sacrificaban un animalito muy especial. Tenían que tenerlo bajo cuidado mucho tiempo, que no se le pegara ninguna plaga, que no se lastimara. Tiene que ser perfecto el animalito para el sacrificio. No recuerdo, y recuerden ustedes si el domingo lo mencioné, pero ya lo que era el templo había perdido su esencia por causa de la religiosidad, por causa de que los fariseos y todos estos feos hacían negocio. Porque tenían que llevar un animal perfecto y usted vende este perro y mételo como si fuera un borrego. Ese está cojo, no importa, total, dame 500 pesos y haz una salpicualada y ya queda como nuevo. Había perdido la esencia. Y Jesús, cuando entra al templo en esta ocasión, vio todo lo que había y se indigna, se enoja. Tiene lo que le llamamos el celo santo. Se enojó y empieza a volcar mesas, empieza a impedir que la gente vendiera y comprara. Dice el versículo 16, no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Por qué? Porque dijo él, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Y si ves con detalle las palabras de Jesús, lo que le molestaba era lo que habían hecho con lo que Dios había mandado hacer a través de Salomón. Bueno, David tenía un anhelo. Primero estuvo el tabernáculo, lo levanta Moisés. Después el tabernáculo, David tiene un anhelo. Quiero levantar un templo al Señor y lo levanta Salomón. Una obra de arte, una maravilla. Digo, yo sí he estado viendo esos programas de esta semana, de la Biblia y todo eso. Y me llama la atención que ya tienen las maquetitas del templo. No sé con qué más, pero ahí bien bonito el templo, ¿no? Y me llama la atención que David está jugando con el templo. O sea, el personaje en la serie, no dice la Biblia, pero está jugando con el templo, lo está acomodando. No es así, pero eso. Me llama la atención eso, me llama mucho la atención, porque a veces así somos nosotros. El lunes me enseña que para Dios es muy importante la santidad en el templo. Muy importante. Tiene un celo por su casa. Tenía un celo de que se honrara a Dios con una vida de adoración, no con el mercado que habían hecho.
Para la gente de ese tiempo ya se había perdido esa esencia, esa importancia, esa reverencia del templo. Platicábamos con ese amigo que me fue a visitar hoy y dice, pues mira, y no es criticar porque conozco al pastor de donde él va. Dice, pues mira, ellos ya no llaman templo, le llaman auditorio. Bueno, ellos ya no se presentan como pastor, sino como licenciados. Pues bueno, está bien, ¿no? Pues es que varias cosas, ¿no? Que vemos, que conocemos. Pero sabes que Jesús no es tanto su celo. Aquí en este lugar, en este momento, bíblicamente hablándolo, sí fue eso, que ya no tenían la reverencia hacia Dios. Tal vez usted puede pensar, pues sí, hay que quitar la batería, porque es el diablo y el que la toca. Pues sí, pues, ¿para qué tanto grito? Pues sí, al Señor se le habla despacito. Pues no deberíamos tener talento, porque, pues mira, nada más, aquí está la Biblia, que no tanto es eso. En ese momento sí Jesús se enojó, pero ¿sabes por qué se enojó? Porque el templo ya no tenía reverencia para Dios. Acompáñame a la primera carta del apóstol Pablo. Primera de los Corintios. Ay, se me fue la voz. Si alguien ve mi voz, me la trae, por favor. Primera de los Corintios, capítulo número 6, versículo 17 al 20. ¿Lo tienen? Amén. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Jesús entró a tu vida, tú lo aceptaste voluntariamente, ¿verdad? O alguien te obligó, ¿no? Y cuando tú le dices el corazón a Cristo y dices, entra a mi vida y límpiame todo pecado, te unes a Él. Es uno en el sentido de que formas parte de la familia de Dios. Dice el 18, oíd de la fornicación. Hay dos tipos de fornicaciones. La carnal, de esas parejas que viven en unión libre, están en fornicación. Pero está la espiritual, donde digo ser hijo de Dios, pero en mi corazón todavía hay avaricia, todavía hay celo, todavía hay ira todavía hay enojo, todavía hay mal temperamento, todavía hay mañas, sí, mañas, ¿no? Vamos a usar la palabra mañas, que no las he entregado al Señor. Chismes, murmuraciones y todas esas cosas, que esos no vinieron hoy. Porque dice, huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice el 19, ¿o ignoráis que vuestro y el cuerpo, el ser humano está compuesto por materia, por inteligencia o conocimiento y por espíritu? Que vuestro cuerpo, y Jesús dijo, el primer mandamiento es este: ama a Jehová tu Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ámalo. El segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Jesús conoce nuestro corazón. Jesús conoce nuestros pensamientos. Lo vimos el domingo. Él es omnisciente. Él sabe lo que está pasando ahorita en la carretera, mientras tú y yo estamos aquí. ¿Qué tal estuvo el tráfico, Leo? Nada, tranquilo, de volada. Pero tú y yo sabemos si ahorita hay un accidente. Pero él sí ya lo sabe. Y a Jesús, cuando entra y ve lo que había en el templo, se indigna, se enoja. Y tú y yo ahora no solamente estamos hablando del edificio, somos el templo del Dios vivo, del Dios santo, por el cual tenemos que entrar a través de su sacrificio. Dice la Biblia, dice Pablo, fuisteis comprados a precio. La salvación, aunque es gratuita, tuvo un precio. Y hoy lo que le indigna a Jesús es ver cómo estamos manteniendo nuestra vida espiritual delante de Él. Recuerdo una vez en el seminario que me dijeron, aunque estés estudiando tu relación con Dios, no debes mentir. Y lo que a veces pasa, le damos más prioridad a las cosas, como en los tiempos de Jesús, cuando ve el templo, estaban más preocupados por la ganancia que por su relación con Dios. Y hoy muchos cristianos a nivel mundial y católicos, lo que tú quieras, están más preocupados si sale bien el Via Crucis que tener una vida santa, agradable, recta delante de Dios. Y a Jesús le indignaba ver cómo el plan, el propósito, el por qué se edificaba el templo. Y el templo no nace del corazón de David en el sentido de que Dios quería tener una relación con el pueblo. Si tú ves el libro de Génesis, Abraham levantaba altares por donde quiera que iba, donde se han hace 8 vidas. A donde llegaba, Abraham levantaba un altar de comunión, de adoración al Señor. Y hay muchos cristianos que terminan los servicios, guardan la Biblia, la dejan en el templo porque está bien guardada, ¿verdad? ¿Y tu relación con Dios? Se basa un Padre, bendice en este día, amén. Se basa un bendice este alimento que va para adentro. Si tú tienes una relación estrecha con el Señor, estamos provocándole celos. Ahora, acompáñame a Santiago capítulo número 5. El capítulo 4, versículo número 5. Santiago 4, versículo número 5. Dice la Escritura: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? O sea, nada más se le ocurrió al escritor poner no. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Cuántos saben que Dios no comparte su gloria con nadie? Pero nosotros le provocamos a celos al Señor. Y eso es lo que a Jesús en esos tiempos si se vale decirlo, porque no creo que Él se preocupe, pero yo creo que es lo que le incomoda. A Dios le preocupa más la santidad, nuestra relación con Él, que si tenemos o no tenemos en lo material. La palabra celosamente es difícil de describirla, no es claramente no hay una definición clara, pero sí sabemos que nuestro Dios es fuerte y celoso. No es un celo posesivo de de esos tóxicos, no es el clase de celos humanos. Los celos humanos son bien raros, son celos que amargan la vida, que no te dejan vivir. No, aquí está hablando de que a Dios es un anhelo ferviente por ti. Un anhelo, un ardor, una pasión de Dios por ti, y que solamente seas tú con Él.
en el sentido de la relación, de la adoración sea centrada solamente en el Dios que te dio vida y vida eterna. Todo lo recibimos de Él. Y lo que Él anhela es que seamos correspondientes a ese amor, a esa pasión que debemos de tener para Él. El lunes me enseña que la santidad es importante para mi vida. ¿Qué hay en tu corazón? Porque lo voy a hacer con respeto. Porque la hermana Mago y no sé, la hermana Margarita, pues tal vez tienen mucho más años. Y se caen en extremos. Mi amigo me decía hace rato, fuimos a una, de allá en Querétaro, me decía, fuimos a una iglesia, pero no, la pastora así como que se metía con calzador el pantalón. Y cada quien sabe cómo está su vida con Dios. Ok, ellos me decían, fui a una iglesia bautista. Y sí, se me decía la esposa de mi amigo, no, todas con falda larga. Y eso es correcto, no tengo problema. ¿Pero de qué me sirve un atuendo si mi relación con Dios no es correcta? Tampoco me voy al extremo de que en este caso y últimamente en varios países, pues ahora los pastores o los predicadores, entre más fama tienen. Ahora se trata de pasarelas en los púlpitos. Y Dios sabe lo que tenemos en el corazón. Y Dios sabe que, es que, pues el Señor dice así, no, es la vanagloria que a veces tenemos. O la falsa humildad que a veces predicamos. Para Dios la santidad es bien importante, por eso el lunes volcó las mesas, se indignó. Y hay que tener cuidado hoy, porque tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y algo que no debemos hacer es entristecer al Espíritu Santo. Así que dile al que tiene a tu lado, cuida al Espíritu Santo. Eso fue el lunes. Ahora, el martes, regresemos al Evangelio de Marcos. Versículo 27. Dice, volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Por lo menos se entiende que es el martes de controversia, son los discursos, que en Marcos está resumido todo, pero es cuando a Jesús lo cuestionan de muchas cosas. Una de ellas es sobre su autoridad. En el mundo actual, y como en los tiempos de Jesús, las personas que impresionaban o que impresionan son aquellas que tienen una señal externa de autoridad. Como por ejemplo, si tú llegas a un consultorio médico y ves muchos diplomas, ¿qué piensas? Es un buen médico. ¿Qué es un buen médico? Este sí es buen médico. Es estudioso. ¿Qué es estudioso? Si tú llegas a una casa y ves un título universitario, ¿qué piensas? Oye, estudió la licenciatura, pues oye, si tú estás buen abogado, estudió la UAM, no sé, la UNAM, lo que haya estudiado. Tú ves a una persona que tiene una gorrita, un silbato y un chaleco haciéndote, ¿qué piensas? Es un policía, ¿no? Siempre pensamos que las autoridades tienen que reflejarlo a algo externo.
Pero Jesús nunca mencionó un título. Por eso, oye, ¿quién te dio esa autoridad? ¿Sabes? El título que tenía Jesús no era de él, se lo pusieron. La gente le dijo, este es el hijo del carpintero. Cuando se la cruz le pusieron un título, rey de los judíos. Pero no, él no lo dijo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, y los que quieren su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bueno por el entusiasmo. Le preguntan, ¿quién te dio esa autoridad? Siempre Jesús hablaba del Padre. Yo y el Padre uno somos. Siempre hablaba y se acercaba a Él como el Padre, siempre hablando de Dios como Padre. Hay una línea, hay una secta que dice que Jesús no es Dios, porque siempre hablaba de Dios como su Padre. Jesús es 100% Dios y 100% humano, fue aquí en la tierra. Él no daba a conocer, oye, pues yo soy el mero. Simplemente sus obras. De hecho, cuando tú ves Juan capítulo 3, llega este hombre Nicodemo y dice, Señor, sabemos que vienes Dios porque nadie puede hacer estas cosas si no está Dios. Y en el Evangelio de Juan, Jesús se presenta 7 veces como el yo soy. Yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy la vid. Y es que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, Él sigue siendo Dios. La autoridad de Jesús no venía de un título o de un adorno externo, venía de su esencia. Cuando Dios se presenta ante Moisés, Moisés le dice, oye, voy a llegar con los aldeanos. ¿Y qué le digo? ¿Quién me envió? Dile, yo soy el que soy, te envió. Es la esencia, la misma esencia de Dios. Y a mí me enseña el martes que Jesús es el que tiene la autoridad sobre todas las cosas y sobre toda situación que tú y yo enfrentemos. De hecho, si tú ves Mateo 28, versículo 18. Vamos a apagar esto. No escucho tanto ruido. Mateo 28, versículo 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad les da en el cielo y en la tierra. Tengo una buena noticia. ¿Cómo es que es la buena noticia? Váyame a Marcos capítulo 16. ¿Sí quiere la buena noticia? Sí. Marcos 16, versículo 16 dice, bueno, desde 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, habrán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si ven cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma autoridad que el Padre le dio a Jesús, siendo Él Dios, le ha dado a la iglesia. Yo pensé que se una emoción. Es la misma autoridad. Toda potestad le ha sido dada a Jesús y se la dio a la iglesia. Por eso Marcos dice, y si beben cosa mortífera, no les hará daño. Pero para que no me haga daño, yo tengo que estar siempre preparado. Porque Semanas Santas va a pasar el domingo, ¿verdad? El domingo de resurrección. Vamos a celebrar la resurrección de Cristo. Y el lunes, y el martes,
No, pues hasta el otro año que hablemos de Semana Santa. A ver si vivimos un poquito mejor. No, iglesia, no tenemos que aprender que el martes nos habla de la autoridad que tiene Jesús, nos la dejó a la iglesia siempre y cuando estemos preparados para enfrentar las pruebas que tenemos. Acompáñame a Mateo, capítulo 26. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 13. Ya llevamos domingo, llevamos lunes, martes. El miércoles hay varios comentaristas que dicen que Jesús no tuvo una actividad pública, no hizo milagros, no tuvo enseñanzas a multitudes. Sin embargo, sí habla de que estuvo con sus discípulos. Y Mateo 26, versículo 6 dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo, Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tenéis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Entonces Jesús sí tuvo un tiempo. La Biblia sí marca que el miércoles sí tuvo Jesús una ocupación. Lo vamos a dejar de este lado y no me malentiendan, no voy a hacer una blasfemia. Pero usted conoce a esos cristianos que les gusta tomar vacaciones cristianas. Esos que dicen: bueno, pues, es incorrecto para mi placer, para mis hobbies, para mis cosas. Y de repente estaban tan apasionados y los veías sirviendo y de repente bien buena onda y de repente ves en la calle como ¿qué? Entonces me paré y oye, ¿te he visto en el templo? No, ¿y de qué? Esos cristianos que aquí no hay, ¿verdad? ¿Qué me enseña a mí el miércoles? Bueno, ¿sí puedo pasar un tiempo con mi familia? Sí, puedo pasar un tiempo con mi familia. ¿Puede caer un tiempo ahí un paseo? Sí puedo, no es pecado. ¿Por qué lo estoy diciendo esto? Jesús es omnisciente, todo lo sabe. Mientras él estaba en Betania, impartiendo esta enseñanza sobre lo que es la adoración y sobre lo que era en el corazón de Judas, porque aquí en Mateo habla de los discípulos, Judas fue el que se enojó. De todos uno se enojó y dijo: oye, ¿para qué tiras perfume? Nos lo hubieran vendido. Y ahí nos sacó unos cuantos. Uno para allá y tres para acá. Porque así era Judas. ¿Qué me enseña a mí el miércoles? Versículo 1 al 5 me da la respuesta. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a los discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no salga alboroto en el pueblo. Yo quiero que la señal me siga, sí, porque dice Jesús que él tiene toda la autoridad y la autoridad se ha dado a la iglesia. Si la iglesia no está preparándose, no está velando, la iglesia no va a lograr nada en el entorno. Jesús tuvo un tiempo, un espacio para él, sus amigos, pero él sabía que ya estaban planeando
su muerte, su arresto, su muerte, su crucifixión. El problema es que muchos cristianos no viven preparados. ¿Quién orar y quién que caiga el fuego del cielo cuando está el agua? Saca. Cuando de repente se suscita una adversidad, es cuando claman, Señor, ¿dónde estás? Pues tú siempre sabes, pero nunca lo buscas. Por eso tú vas a encontrar que cuando Jesús va al Getsemaní, ¿se lleva cuántos de sus discípulos? ¿Se lleva 3? Vamos, y les abre su corazón. ¿Saben qué, muchachos? Estoy triste. Hasta la muerte. Pero voy a orar. Él va a orar en Getsemaní, se mete a orar. Está, dice Lucas, con grandes, un sudor tan intenso por la presión que hay como gotas de sangre. Él expresa, Padre, mira, si quieres que pase en esta copa, bien, y si no, hágase tu voluntad y no la mía. Cuando regresa y con los 3 amigos, sus más cercanos, regresa, ¿cómo se encuentran? Dile que de todo, eso fue para ti. Y Jesús les reprocha, dice, oye, no has podido, Pedro, y directamente se va con Pedro. Pedro, no has podido velar. No. Porque Pedro antes le había dicho, Señor, si todos dejan, yo voy contigo a la cruz. Me toca morir, yo voy. Ya sabes, esos valentones, ¿no? Pero cuando se levanta el asunto, ay, no lo sé. No, no lo conozco. Me mandan un grupo de Facebook, pero no lo aceptaron. ¿Qué me enseña el miércoles? Que mi relación con Dios es muy importante en todo lo que es. Jesús sabía lo que iba a venir, Él lo dijo, lo leímos al principio. ¿Sabes que viene la Pascua dentro de 2 días y al Hijo del Hombre le va a pasar todo esto? Él lo sabía. Pero tú y yo no sabemos lo que va a pasar mañana. Tú y yo no sabemos lo que va a pasar la próxima semana. Tú y yo no sabemos si Dios nos guarde, nos libre un accidente. Digo, aquí pasó uno, nos sorprendió a todos. Seguramente el uno se levantó, fue y contento y voy cantando, y está trabajando y ¡bah! No lo sabía. Yo sí lo sabía. ¿Y cuál fue nuestra reacción? No, a la familia fue un golpe fuerte. Como iglesia sufrimos un golpe fuerte. No sabemos lo que va a ser el día de mañana. Por eso, la insistencia de este padre me llamó mucho la atención, porque yo no entendía, yo estuve un rato, bueno, ¿qué tiene que ver Betania con que yo tengo que saberlo por mí, por mi esposa, por mis hijos? No puedo dejar un momento, un resquicio, para que se meta un mal pensamiento al corazón de mis hijos o al corazón de mi esposa. Necesito estar velando. Necesito perseverar en la oración, en la comunión con Dios. Me enseña que si bien puedo disfrutar una semana en Acapulco en la azotea, necesito tener comunión con Dios todos los días. ¿Cómo está tu lectura de la palabra? ¿Cómo está tu tiempo de oración? Porque yo, pastor, ustedes han platicado esa historia, ¿verdad? De la mujer que llegó con el pastor. Pastor, yo creo con mi esposo que se convierta de nuevo. Un mes después, pastor, estoy hablando con mi esposo porque la cosa no está bien, ¿eh? Y estoy orando por Jaimito. Oiga, pastor, usted no está orando por mi esposo, porque nomás no cambia. Y el pastor dice, bueno, ¿cuánto quiere que yo ore por su esposo? La mujer, yo quiero 2 horas por mi esposo.
Bueno, son las 12 del día. Véngase, vamos a orar 2 horas por su esposo. No. Yo no tengo tiempo de orar. ¿Dónde quieren que ore uno? ¿Cómo está tu vida de oración? Tu dependencia de Él. Porque va a haber días buenos y días malos. Dice por ahí un dicho: camarón que se duerme sirve para cóctel. Y Pedro se durmió y el diablo aprovechó y fue zarandero. Por eso Jesús dijo: mira, Pedro, el diablo ya pidió tu alma para ser sacudida. El diablo va a sacudirnos con la autoridad de Dios para ver qué calibre tenemos. Porque Pedro dice: tu fe tiene que ser probada como el oro. Y tu fe, mi fe, Jesús, es más preciosa que el oro. Pero el oro se prueba a fuego. A ver qué calibre. Y tú te das cuenta cuando la vida de un cristiano está entre azul y buenas noches. Porque no es algo bien fervoroso. Ves a las pandillas. ¿Y tu vida de oración? Pues solo cuando llego, porque mi libro me dice que es tu responsabilidad personal. Pedro, el apóstol Pedro, y me encanta que lo dice Pedro, porque Pedro lo vivió, Pedro lo enfrentó, pero en Pedro, la primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 7, ¿bien? Pero en el 5:8 dice: 5:8 de Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como un urgente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual estéis firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El apóstol Pedro, que supo lo que era la importancia de estar velando, nos lo deja escrito en su carta. Porque alrededor de aquí hay uno que anda como león rugiente y está buscando devorar. Eso me enseña el día miércoles, que debo de estar alerta, debo de estar velando. Jesús lo sabía, pero yo no sé lo que va a pasar el día de mañana. Así que dile a tu lado: ponte a velar. Y entonces llegamos al día jueves. ¿Qué sucede el día jueves? Bueno, lo vamos a encontrar en Juan capítulo 13. Y yo dije en ese momento: vamos a llegar al punto de por qué enfrentó Jesús toda esta semana hasta lo que es mañana, que van a ser las 7 palabras, o los 7 discursos, o los 7 sermones que Jesús dio. A mí me encanta mucho mencionar que son sermones, porque aunque un sermón tiene, o muchos personas que largo, me gusta como lo que describen las 7 palabras, que eso lo vamos a ver mañana. Pero Jesús demuestra lo que es la vida de un cristiano. El día jueves me enseña lo que es la vida de un verdadero discípulo. Dice el versículo 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El jueves me enseña la vida de servicio hacia los demás. ¿Qué hacen con su entusiasmo? Es el carácter de un verdadero cristiano, el servir a los demás, al prójimo.
Y cuando yo sirvo a los demás, ¿por qué tengo que hacerlo? Bueno, ¿por qué tengo que servir yo? Doy de gracia, ¿no? Lo que de gracia recibí. Muy bien. ¿Por qué tengo que servir? Rogelio. ¿Por qué crees que tengo que servir? Porque somos discípulos de Dios. Porque somos discípulos. ¿Mande? Dios lo eligió. Porque no religión. No, Dios lo eligió. Porque Dios me eligió. En agradecimiento. En agradecimiento. Dice el versículo 1 al final. Los amó Hasta el final. hasta el final. ¿Cuál es la esencia de la semana de la pasión? Que Él te ama y te amó al dar su vida en la cruz. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Su amor no ha variado. Gloria a Dios. Y siendo el maestro, siendo quien te da una túnica especial, se la quitó para lavar 12 pares de pies. ¿Y qué es lo que pasa en nuestros días? Soy la líder. Yo soy el que. Yo soy la que. ¿Por qué es el motivo de tu servicio? Si es para ti, no es servicio para Dios. Si es para que, no es servicio para Dios. Porque servimos por amor. Esa es la esencia del cristianismo, el servir con amor. Es Cristo manifestándose, siendo Él el maestro, y Él mismo lo dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy, pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Quién de los que estamos aquí puede decir ahorita: yo le lavo los pies a Leonardo? Amén, gloria a Dios. Y dices: híjole. Y siempre se ha enseñado, y yo siempre lo he enseñado. ¿Tú qué crees cómo estaba el camino? Digo, la otra vez mi puta, hasta que le veo que trae sus guayachitos. La otra vez, no sé por dónde bajamos por acá, ¿no? Bajamos por acá. Y le digo: tus pies no van a quedar. Y el servicio solamente centrado aquí en la iglesia, entre nosotros, que es lo más que es importante. Pero cuando yo veo, otra vez me toca la mano, ¿sabes? Otra vez me toca el aseo. Ay, nomás yo soy yo. ¿Cómo yo? ¿Qué no somos más? Digo: ¿por qué? Es por amor a Él. Lo que dijimos es por gratitud. Porque me escogió para agarrar una escoba y barrer. Porque me escogió para hacer la masa. Porque no han aprendido las hermanas, yo la hago. Porque ya aprendí, porque me quiero tocar un instrumento. Porque me escogió para. No es por amor. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Que Jesús lavara los pies nos demuestra el amor de Jesús por sus discípulos. El amor de su sacrificio por la humanidad. El amor de su entrega por ti y por mí. Eso demuestra el jueves. Sí entró como un rey triunfal el domingo y así entró a nuestras vidas. Pero tú ves el jueves, ese mismo Dios que entró, ese mismo Jesús que entró montado en un pollino, la gente le victoriaba, la gente se entregaba, la gente la alababa, la gente pasaba tiempo. Ese mismo, un día como hoy, dejó al lado su manto y se puso una toalla y lavó los pies. Servir a los demás demuestra el amor. Demuestra nuestro compromiso entre nosotros. No obligatorio,
sino por amor. El apóstol Pablo escribe una de sus cartas, dice, miren, hay algunos que predican a Cristo por lana. No vamos a dejar en su tiempo. Por lana. Otros lo predican por amor, por entendimiento del llamado. Pablo dice, bueno, sea por uno, sea por otro, Cristo es predicado, yo digo amén. Gloria a Dios. Qué bueno que se predica a Cristo. Pero yo como responsable de esta congregación, les animo a que nuestro servicio sea por amor a Dios y a los santos que nos reunimos. Amén, amén. Aleluya. Una de las cosas que vamos a ver en este taller de adoración es esto. Una adoración sin amor no agrada a Dios. Nuestro servicio tiene que ser con amor. Así que, iglesia, todo lo que hagas, dijo el apóstol Pablo, hazlo como para el Señor. Y eso es en amor. Yo de vez en cuando, de vez en cuando, unas 5 veces a la semana, cuando me da permiso mi esposa, lavo los trastes. No lo hago porque no me invite. O sea, no lo hago para que me invite taco, lo hago porque la hago. O sea, yo ayudo a mis hijos no porque son los, sino porque los amo. Y sí, tiene que ver un poco lo que decía Rogelio. Sí, porque me escogió, porque me llamó el Señor para servirle al pueblo, a su pueblo, no para ganancias, sino por amor a Él y por amor a ustedes. Y ese es el servicio que entre todos debemos hacer para que la iglesia siga hacia adelante. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Entró como rey y demostró que es santo. Amén, amén, amén. Y pasó un tiempo en convivencia con sus íntimos, mas siempre tenía comunión con ellos. Se mantuvo velando por los suyos. Y llegó un día en el cual el Hijo de Dios lavó pies, porque los amaba, Amén, amén, amén. incluyendo a Judas Iscariote. Él no buscó, ay, si le da un extra momento, está chiquito, incluyendo a Judas, le lavó los pies. Iglesia, esto es lo que aprendí de esta semana. Nos enseña que la vida de Jesús, el entrar por Jerusalén y a Jerusalén, tuvo su razón de ser. Y todo esta semana, incluyendo lo de mañana, que son las 7 palabras, es por amor. Amén, gloria a Dios. Y hoy te sigue amando. Así que vamos a ponernos de pie. ¿Y por qué no agradecemos a Dios?